Bien, buenas noches, amigos, compañeros y hermanos de los diferentes países de América Latina, de las diferentes ciudades de Colombia y de aquí de la ciudad de Barranquilla, municipio del departamento del Atlántico. Bienvenidos a una conferencia más de sabiduría gnóstica, una sabiduría de los dioses para los hombres, una sabiduría que únicamente se entrega públicamente a la humanidad para los tiempos del fin. Es la sabiduría de los pocos de todas las edades. A las multitudes, los dioses siempre le entregan la enseñanza en símbolos y en parábolas. Como dice el Cristo, para que viendo y no vean, oyendo y no oigan, teniendo entendimiento y no entiendan y no se salven. Y añade, porque al que tiene le será dado, y al que no tiene, hasta lo que tiene le será quitado. Para tener el derecho a comprender esta enseñanza sagrada, tenemos que tener una disponibilidad de capacidad de percepción en el cerebro de las verdades cósmicas. Y esta capacidad de percepción viene dentro de nosotros, habernoslas ganado en vidas anteriores, por haber pertenecido y haber trabajado en estas enseñanzas gnósticas. Hemos estado hablando de la fuerza más grande que jamás ha existido en el universo y que todo lo crea. Estamos hablando en forma enfática de la fuerza sexual. Siempre hemos dicho y afirmado en forma enfática que el poder está en el sexo. Lo hemos explicado en el paralelo con los animales, que los médicos veterinarios les cuidan la energía sexual a los gallos, a los caballos de carrera, a los caballos de gasta, a los toros de casta, etc., para que jamás pierdan la energía sexual en su ciclo de desarrollo y se desarrollen fuertes y poderosos. Porque a partir de ellos se les va a explotar, económicamente. Los médicos veterinarios le cuidan la energía sexual a los animales para que no la pierdan. Y los médicos y los psicólogos le recomiendan a los jóvenes que se masturben, dice, para que se desarrollen más fácilmente. Estamos en los tiempos del fin, amigos y hermanos. Como dice la Virgen de Fátima en el tercer mensaje que nunca ha sido entregado realmente, para los tiempos del fin, Satanás reinará desde los más altos lugares donde se gobierna la economía, la política, la medicina, la psicología, etcétera, etcétera. Estamos en un callejón sin salida. Se nos ha condicionado y se nos ha lavado el cerebro con teorías, hipótesis totalmente falsas y equivocadas. Se nos ha manipulado, se nos ha condicionado. Se está destruyendo el organismo de las mujeres con los anticonceptivos. Se está orientando la destrucción de los jóvenes con el vicio terrible de la masturbación, con la pornografía, con los alimentos con hormonas, con los alimentos transgénicos, etc. Las tinieblas reinan en todos los sentidos de la vida, en el campo del conocimiento, y la gnosis es una enseñanza que enarbola la bandera del conocimiento puro y divino y abre las puertas del misterio y entrega públicamente estas enseñanzas para ayudar a la pobre humanidad que sufre en estos tiempos del fin, y sobre todo a los iniciados, a los pocos de todas las edades. Hoy vamos a hablar de algo muy importante, de la masturbación. En sexología clásica se enseña que el sexo cumple dos funciones: la fisiológica, que es el desarrollo de los caracteres sexuales, y la afectiva o espiritual,
El sexo como función afectiva o espiritual es el producto de la unión de un hombre y una mujer que se aman y se complementan. Repito, de un hombre y una mujer. Porque el universo se sostiene debido a la polaridad. El magnetismo se sostiene por polaridad. Cuando se pierde la polaridad, se acaba la existencia, se acaba la vida. Y eso está ocurriendo en estos tiempos del fin. Y por eso las profecías bíblicas y el Apocalipsis dice que para los tiempos del fin, los hombres del tercer día se harán públicos. Entonces, siempre debe existir la polaridad dentro de la realidad de la manifestación del universo y de la vida. Ya para los tiempos del fin, la polaridad se pierde en una gran parte de la humanidad. Pero hay los pocos siempre tratamos de defendernos y los pocos por una o por otro medio tenemos acceso a estas enseñanzas sagradas. Entonces, repito, el sexo es el producto de la unión de un hombre y una mujer que se aman y se complementan. En la masturbación no hay una mujer. Si es un hombre, no hay una mujer. Y si es una mujer, no hay un hombre. El hombre se imagina una mujer y se masturba a nombre de ella. Y la mujer se imagina a un hombre y se masturba a nombre de él. Esa imagen que el masturbador utiliza para masturbarse queda impregnada en el subconsciente y queda cargada de energía sexual. Si el masturbador siempre utiliza la misma imagen de la misma mujer, esa imagen llega a un momento en que se materializa y lo posesa. Cuando estos enfermos por la masturbación van donde los psiquiatras, ellos generalmente les recomiendan barbitúricos o si no, los mandan para clínica psiquiátrica. La masturbación conlleva a la locura. Conozco el caso de un amigo que le salvamos la vida. Ese amigo llegó a mi casa hace muchos años pidiéndome ayuda. Venía totalmente acabado, destruido. El amigo me contó que hasta había salido desnudo a la calle. Afortunadamente, nada más fue hasta la puerta. Lo enseñamos, lo orientamos, lo invitamos a las conferencias gnósticas, logró niveles de recuperación en tal forma que ese amigo ha sido 2 veces alcalde aquí en un municipio del departamento. Logramos ayudarlo. Además, esa imagen que utiliza el masturbador para masturbarse y que queda grabada en el subconsciente, acompañada de la pornografía, de la terrible pornografía que está terminando de destruir a las jovencitas y a los jovencitos. Genera lo que llama el maestro Samael la fantasía erótica. El maestro al respecto nos enseña lo siguiente, textualmente. La fantasía erótica produce impotencia de tipo psicosexual. Esta clase de enfermos tienen erecciones normales. Son hombres aparentemente normales. Pero en el momento en que van a realizar la conexión sexual, el órgano pierde la erección quedando en el más espantoso estado de desesperación. Ellos han vivido una fantasía sexual que nada tiene que ver con la realidad. Entonces se confunden y no son capaces de responder a esa realidad. Estos enfermos como pacientes van donde los psicólogos, van donde los psiquiatras y normalmente les recomiendan son barbitúricos. El barbitúrico únicamente, pero es como para tratar de
taparle el aspecto nervioso, porque el barbitúrico simplemente lo que hace es frenar el sistema simpático y crear un desequilibrio en el sistema nervioso central. Es un problema gravísimo. Dice el maestro Samael, la impotencia sexual es la tragedia más espantosa que puede afligir a un hombre y a las mujeres o a la gente de tipo puramente razonativo. No solamente se fornica físicamente, sino también en los planos mental, astral. Aquellos que se ocupan en conversaciones de tipo lujurioso, aquellos que leen y ven revistas pornográficas, aquellos, sin, aquellos que ven películas de tipo erótico, pasional, gastan enormes reservas de energía sexual, de energía cerebral, la gastan miserablemente en la satisfacción de sus brutales pasiones mentales. Hay necesidad, nos enseña el maestro, de aprender a vivir sabiamente, conociendo los misterios del sexo y los misterios de la piedra filosofal, que es lo que estamos entregando aquí en esta conferencia virtual del día de hoy. Cuando el joven se masturba, pierde. Ahora, habíamos dicho en conferencias anteriores que el testículo está conformado por 3 capas testiculares que entran en actividad en determinado tiempo de la existencia. De los 7 a los 14 años entra en actividad la segunda capa testicular y de los 14 a los 21 años entra en actividad la tercera capa testicular. Resulta que cuando el joven se masturba desde los 8 o 9 años, que he conocido casos, se acaba miserablemente su existencia, porque pierden millones de espermatozoides y uno solo tiene todos los componentes energéticos para crear un ser humano. Cuando el joven se masturba de los 14 años en adelante, atrofia el desarrollo de la tercera capa testicular y esto le degenera no solamente la parte sexual, sino todos los sistemas nerviosos, cerebral, sanguíneo, porque esos sistemas se terminan de desarrollar a los 21 años, que es cuando el hombre queda totalmente desarrollado. Hemos explicado en conferencias anteriores que cuando uno siembra cualquier árbol, pusimos el ejemplo de un árbol de limón. El árbol de limón completa su desarrollo cuando madura completamente su cosecha. El árbol tiene sus limoncitos y usted lo abre y tiene semillitas, pero esas semillas no están completamente desarrolladas. Dice el campesino, tiene su ignorancia y quita los limones antes de que complete su primer ciclo de desarrollo. Atrofia la vida de ese árbol y lo mismo pasa con los seres humanos cuando comienzan a perder esas semillas, cuando científicamente se ha demostrado que comienzan a desarrollarse es a los 18 años y completan su ciclo de desarrollo a los 21 años. Hay necesidad de comprender esto y dar a entender y enseñar a la humanidad estas cosas. Yo los invito a todos los que lo soliciten que nos pidan la grabación de esta conferencia para entregarla a la mayor cantidad de personas. El varón en cada masturbación expulsa millones de espermatozoides y uno solo crea un ser humano, uno solo. Un solo espermatozoide tiene todos los componentes para traer a la vida un ser humano, una criatura. Un espermatozoide contiene calcio, lecitina, fósforo, enzima, proteínas, glucósidos, carbohidratos, prostaglandinas, y cada espermatozoide contiene 20% de líquido cefalorraquídeo. Es un componente potencial de energía en la raza humana. Yo les hablaba que a los caballos sementales le cuidan la energía para que nunca la pierdan.
Y cuando ya están desarrollados a través de aparatos electromecánicos, les traen energía y venden esos lotes de semen por millones y millones de pesos. No van a vender los lotes de semen de un caballo que van a masturbar, ellos no. Pero acá sí el ser humano se destruye y se acaba. Por ejemplo, los hijos de un masturbador no son de buena calidad porque son de una semilla muy gastada. Cuando hablamos de los animales, que a los caballos y a los toros se les aísla a los padrones que llaman para que tengan únicamente relaciones con vacas de calidad, porque son hijos de mayor calidad. Entonces, cuando el joven pierde su energía sexual y pierde esa cantidad de componentes de energía, pierde lecitina, que es uno de los principales componentes del cerebro. Al perder lecitina, agota su capacidad cerebral. Y he conocido casos, varios casos, de jóvenes destruidos que se han vuelto locos por la pérdida de la lecitina. No les estoy diciendo mentiras. Y podía traer aquí a un familiar para que diera testimonio de estos. No me interesa engañar a nadie. El espermatozoide contiene fósforo que ayuda para la formación del sistema nervioso. Normalmente los masturbadores son nerviosos. Una vez, una madre de familia me trajo a su hijo porque escuchaba un programa de la radio que teníamos aquí en Barranquilla y me dijo, quiero que ayude a mi hijo porque tiene un problema muy grande. Yo le dije, ¿cuál es tu problema? Y se le tiemblan las manos. ¿Cuántos años tienes tú? Me dice, tengo 16 años. Yo le dije, séame sincero porque quiero ayudarlo. Dígame si usted alguna vez se ha masturbado. Me dice, todos los días me masturbo. Yo le dije, con razón, amigo, que tienes ese temblor en las manos. Ha agotado mucho el fósforo. Y no solamente el fósforo, sino también la lecitina, el calcio, las proteínas. Le traje un vaso, porque la madre me decía, vea, coge un vaso y le tiemblan las manos. Ese es el temblor del masturbador. Le traje un vaso y le temblaba las manos. Entonces lo ayudamos, lo invitamos a las conferencias gnósticas. Jamás se volvió a masturbar. Logró ciertos niveles de recuperación. Es más, hasta se casó, tuvo sus hijos, fuimos buenos amigos, era un buen estudiante de la Gnosis en ese tiempo. Hemos tenido la oportunidad de ayudar a muchas personas que han venido a nuestras conferencias, víctimas del vicio terrible de la masturbación. Conocí un caso también, personalmente lo conocí. El muchacho, o sea, por la masturbación, se le metía una entidad, esa entidad que él se imaginaba a esa mujer y la impregnaba con energía sexual en el subconsciente, lo estaba materializando. Era un poseso. Le traté de explicar, le traté de decir, hermano, cuídese, cuídese porque para que no vaya para un psicólogo, para un psiquiatra, porque vas a perderla, porque ese poseso no le entiende la psiquiatría. Y entonces va para un lugar psiquiátrico. Otra persona, que era joven, me vino a pedir ayuda. El espermatozoide contiene calcio. El calcio es el principal componente de los huesos. Un masturbador se conoce porque tiene huesos fuertes. Todos estos componentes, glucósidos, enzimas, proteínas, carbohidratos, prostaglandinas,
20% de líquido cefalorraquídeo lo contiene un solo espermatozoide, y si el varón expulsa 200 millones de espermatozoides, está expulsando 200 millones de componentes de energía. Amigos y hermanos, estamos entregando a la humanidad que sufre los misterios de la piedra filosofal. Esa piedra que convirtieron en roca y escándalo los edificadores del templo, que nunca los pueden edificar. Esa piedra filosofal es la piedra, esa que dice el Cristo con Pedro: tú eres Pedro, y sobre ti, tú eres piedra, y sobre ti edificaré mi iglesia. Sobre esa iglesia, sobre esa piedra edificamos el Cristo, la catedral del alma, y creamos al Cristo en un nacimiento segundo, y nos hacemos uno con el Padre, porque la única finalidad de la existencia es el autoconocimiento, la purificación, la iluminación y la realización espiritual. Eso es a lo único real que viene el ser humano a la tierra. Lo demás, la vida y la mecánica y las cuestiones económicas, etcétera, dependen de la ley del karma y del comportamiento que haya tenido esa persona en vidas anteriores. Porque lo que uno siembra, eso recoge. Entonces, repito, se pierden 200 millones de componentes de energía. ¿Qué haría el ser humano si en vez de perder esos millones de componentes de energía, pudiera transformar esa, como enseñó el Cristo en símbolos y en parábolas, transformar esa agua en vino, transformar esa materia en energía, para que suba por la columna vertebral, para comprender lo que dijo el Cristo con Moisés, y así como subió Moisés la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. Y cuando el Cristo hablaba de Moisés y decía que como así Moisés levantó la serpiente, esta es la serpiente Kundalini. Estas son las enseñanzas que entregan todavía los hindúes en algunas escuelas iniciáticas, la transformación de esa materia, esperma en energía para la realización, el magnetismo y la fuerza y el desarrollo de una glándula pineal poderosa, porque esa glándula pineal, que es la que maneja el magnetismo, que es como una antena que proyecta la fuerza del ser humano, está siendo destruida con esta comida chatarra, con estos alimentos con hormonas, con otras cosas, etcétera, vacunas, transgénicos, etcétera. Y te están dando procesos de calcificación en la glándula pineal. Y cuando se dan esos procesos de calcificación, entonces se va alejando la posibilidad del desarrollo espiritual. Necesitamos de un conocimiento superior y revolucionario. Necesitamos de la sabiduría gnóstica, pero llevarla a la práctica, porque somos una ciencia, no somos una teoría más, somos un conocimiento que a través de la práctica lo convertimos en autoconocimiento. Nosotros enseñamos la ciencia de la piedra filosofal. Nosotros somos un laboratorio alquimista de alquimia con grandes posibilidades y capacidades que desarrolladas nos llevarían al conocimiento del universo y de los dioses, a través de las glándulas endocrinas desarrolladas sabiamente, trabajando con los misterios de la piedra filosofal. Podemos desarrollar grandes capacidades y grandes posibilidades, penetrando más y más cada uno en los misterios del universo y de los dioses. La gente cree que la materia es lo real y la materia no es lo real. Lo real es el alma y el espíritu de las cosas. Lo real es el espíritu. El 99% es espíritu, el 1% es materia. Mas, sin embargo, el materialismo cree que la materia es lo único real en la existencia, y están totalmente equivocados. Nosotros, a través de las prácticas gnósticas, comprobamos grandes realidades que jamás se pueden comprender con la mente y la razón, y por eso el Cristo nos enseña las cosas de Dios
para los ojos de la carne son locura, o sea, la mente y la razón, y para el ojo del espíritu de sabiduría. Mas, sin embargo, ese ojo del espíritu está atrofiado en la raza humana. Nosotros, a través del desarrollo de ciertas capacidades en nuestro laboratorio alquimista, vamos desarrollando una visión espiritual que nos permite ver más allá de la materia, ese mundo falso y desconocido en que actualmente vive, desgraciadamente, toda la humanidad. Estamos haciendo un esfuerzo por ayudar a los venerables maestros de la logia blanca y al venerable maestro Samael para llevar esta sabiduría de los dioses a todos los seres humanos, porque los tiempos del fin son llegados y estamos en ellos, y estamos a las puertas de grandes acontecimientos. Vendrán pestes, vendrán guerras, vendrán problemas. Estábamos viendo que en Inglaterra más de 100.000 mujeres, 100.000 enfermeras se van a la huelga. Los bomberos se van a la huelga, los metalúrgicos se van a la huelga. Y habrán problemas ahora cuando llegue el frío a esos pobres países de Europa. Y habrán muchos problemas en todos los países del mundo. Necesitamos estar preparados ante los grandes acontecimientos que se avecinan. Ahora, vamos a hablar del aire frío al interior del cerebro como consecuencia de la masturbación. Cuando el varón se masturba, o sea, la temperatura pues del cuerpo humano es de 37 externa, pero la interior es de 38. Entonces, cuando el varón se masturba, entonces es como si usted tuviera un gotero y usted expulsa un líquido, en este caso sería el semen. Cuando usted suelta el gotero se produce una aspiración. Y en ese momento de la aspiración se absorbe aire húmedo al interior del cerebro. Y este aire húmedo, con la pérdida del fósforo y con la pérdida de la lecitina, es la causa de la locura en los jóvenes por la masturbación. Y esto lo afirma el maestro Samael, y esto personalmente he conocido a personas de madres que sus hijos se han vuelto locos por causa de la masturbación. El maestro Samael nos enseña en su libro Didáctica Autoconocimiento, en el capítulo Sexología. Si alguna persona de las que están aquí nos están escuchando quiere que le mandemos este libro en forma virtual, nos mandan la solicitud por WhatsApp y le enviamos este libro. Ahí textualmente dice el maestro. Dice, cuando alguien se masturba está cometiendo un crimen contra su propia naturaleza, porque después que ha eyaculado la entidad del semen, queda cierto movimiento peristáltico en el pene y ahí se produce la absorción. En el falo, y esto lo sabe cualquiera que se haya masturbado, y es en este momento que el falo recoge con el movimiento peristáltico aire frío que va al interior del cerebro, agotando las facultades cerebrales. Lo dice el maestro Samael, y por esto lo dice el maestro Samael en su libro Didáctica del Autoconocimiento, capítulo Psicología. Y añade el maestro, y por esto innumerables sujetos han ido al manicomio debido al abominable vicio de la masturbación. Y añade el maestro Samael, en una forma rebelde y revolucionaria, descorriendo el velo del templo y el engaño con que ha sido condicionado a través de una falsa educación sexual. Un cerebro, dice el maestro Samael, lleno de aire estúpido, es un cerebro lleno de aire frío es un cerebro estúpido en un 100%. Y añade el maestro Samael, así es que condenamos el vicio terrible de la masturbación.
Nosotros conocemos el caso de un jovencito que la madre lo trajo a las conferencias desde los 8 años. Nos acompañaba en los planes de propaganda, yendo de casa en casa difundiendo esta enseñanza por todos los pueblos de Colombia. Tenía poder en el verbo. Ese jovencito nunca se ha masturbado. La gente se reunía. Un día lo presentaron por un canal de televisión. Tiene un verbo poderoso de fuerza. Ese jovencito estudió música en la Facultad de Bellas Artes de la ciudad. Vinieron una comisión de allá de Europa, de Francia, para pedir a esta universidad que le enviara 9 jóvenes de la facultad, que los escogieran de la Facultad de Música y los mandaron, les pagaban viáticos y les pagaban viajes y todo eso. De los 9 iban a escoger uno solo. Escogieron al hermano gnóstico que jamás se había masturbado. Anualmente tiene que ir a Francia, a Europa, le pagan los pasajes, le pagan los viáticos para que enseñe música, sobre todo relacionada aquí, con estos países, a los franceses. Ahora no solamente conozco ese caso de ese jovencito, amigo. Lo recuerdo mucho porque era que cuando íbamos a los planes, la madre me decía: Ariel, cuídame al pelado. Entonces me tocaba estar pendiente del pobre muchacho, pero nunca se cansaba, nunca se cansaba. Yo le decía: cuando te canses y vamos a los planes de propaganda, me avisa. No, nunca se cansó. Yo admiraba a ese jovencito. Somos amigos, somos amigos. Vea, en la universidad, ahora para darle el puesto ya oficial es difícil, tiene el puesto oficial. Le va muy bien económicamente, etcétera, etcétera. Conocimos el caso también de un joven. Yo hablé con el padre de él y le hablé de los misterios del sexo, le hablé de la masturbación, le hablé de los animales. Y él me dijo: Ariel, con esta información que me has dado, voy a educar a mi hijo. Y educó al hijo. Y el hijo en el bachillerato, en todo el bachillerato, fue el mejor alumno, siempre estuvo becado. En la universidad siempre fue el mejor alumno y siempre estuvo becado. Se presentó en las fuerzas militares, sacó el primer examen, el primer puesto del examen de clasificación, porque era para oficial. A los 2 meses, cuando hubo presentación de armas, que estaba mi hermana presente y su esposo, le dijeron: el mejor alumno militar y académicamente, y lo mandaron para el exterior. Y hoy ocupa una alta posición. Joven, fuerte, nunca se masturbó. El poder, amigos, está en el sexo. Jamás se masturben, sobre todo en el ciclo de desarrollo. Orienten a sus hijos con estas enseñanzas. Ayúdenos a divulgar esta enseñanza, amigos. No hay que forzar a las gentes a que adquieran este conocimiento. Porque, como dice el maestro Samael, me dijo una vez: los cerebros humanos se han ido degenerando y han ido perdiendo la capacidad de percibir las verdades cósmicas. Las verdades cósmicas son las que están más allá de los procesos cognitivos de la mente y la razón, que únicamente percibe un mundo materia a través de unos sentidos manejados por los defectos que no pueden tener acceso al conocimiento de lo real. Nosotros aquí desarrollamos cualidades y capacidades desconocidas por la raza humana, por la ciencia, por la psicología y por la psiquiatría. Y entramos a un mundo de grandes conocimientos y por eso hablamos en esta forma. Entonces enseñamos métodos para vitalizar, enseñamos el pranayama egipcio,
enseñamos los misterios de la piedra filosofal. Claro está que para practicar los misterios de la piedra filosofal, primero tiene que la persona trabajar con los defectos, porque esa fuerza hay que manejarla a nivel de conciencia. Cuando se maneja a nivel de conciencia, le llamamos el sacramento del matrimonio. El sacramento del matrimonio. Es una unión sagrada, es la unión sagrada. Bueno, pero ya hasta aquí vamos, seguimos el próximo jueves con las consecuencias de la masturbación. Invito a todas las personas que quieran que le mandemos esta grabación para compartirlo con cualquier otra persona, que le enviamos la grabación, no tenemos ningún problema. Aquí para terminar, unas consecuencias de la masturbación: impotencia sexual. Los conozco, me han pedido ayuda: eyaculación precoz, vejez prematura, pérdida de la memoria, dolores de cabeza, agotamiento físico, insomnio, neurastenia, locura, homosexualismo, etcétera, etcétera. Invitamos a una revolución espiritual, invitamos a seguirnos acompañando en estas conferencias virtuales. Los acompañamos para que se inscriban en nuestro curso gratuito de psicología y vayan llevando a la práctica estas enseñanzas. Y ahí en nuestra página www.anael.org, ahí encuentran todas las obras del venerable Maestro Samael. Ahora sí, vamos a hacer una práctica de relajación para terminar. Una respiración lenta y profunda, llenando la plena capacidad pulmonar. Cuando entra el aire nos cargamos de energía de prana, y cuando expulsamos el aire por la boca, el cuerpo queda totalmente relajado. Una respiración lenta y profunda. Ordenamos: átomos, células, moléculas de todo mi organismo, os ordeno en nombre del Cristo. Relájense, relájense, relájense. Imaginamos que nuestro cuerpo físico se relaja. Átomos, células, moléculas de mi organismo físico, os ordeno en nombre del Cristo. Relájense, relájense, relájense. Átomos, células, moléculas de todo mi organismo, os ordeno en nombre del Cristo. Relájense, relájense, relájense. Sentimos los párpados bien pesados, bien pesados. El cuerpo bien liviano, más liviano. Los párpados bien pesados, más pesados. Vamos a realizar otra respiración lenta y profunda. Vamos a pronunciar el mantra Om, que simboliza Dios, 3 veces. Om. Om.